Bueno, vamos a hacer una nota sobre la cirugía bariátrica. ¿Usted escuchó, Dani, sobre Yo la cirugía conozco el bariátrica? denominado cinturón gástrico. Dígame si tiene que ver Bueno, con es una de eso las o no. técnicas, es una de las técnicas de Pero la estoy por cirugía ahí. bariátrica, sí. Bien. Es una cirugía que se desarrolla sobre las personas que tienen obesidad mórbida. La obesidad mórbida es la que conlleva a otras patologías, digamos, el exceso de peso que lleva a otro tipo de patologías. Y bueno, se ha desarrollado en nuestro país una escuela muy importante de cirugía bariátrica para tratar a estos pacientes. Y uno de los lugares justamente es en el Hospital de Clínicas, y por eso vamos a hablar con el doctor Carlos Casalnovo, que es el jefe de cirugía bariátrica y metabólica del Hospital de Clínicas de la UBA, profesor de cirugía de la UBA, y aparte es director del Centro de Obesidad de Buenos Aires. Doctor Casalnovo, el doctor Espacamento le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, empecemos por el principio, como decía Jack. ¿Qué es la obesidad? ¿Cómo define? Una persona viene un poco gordita, más gordita, menos gordita, y dice, ¿qué hacemos para saber si es obeso o no? Bueno, una cosa es ser obeso y otra cosa es aquel paciente que tiene indicación de una cirugía bariátrica, que es uno de los tratamientos de la obesidad extrema. O sea, no porque el paciente tenga unos kilos de más es pasible de realizarle una cirugía bariátrica. O sea, cuando nos basamos mucho en lo que se llama el índice de masa corporal, que es la relación del peso con la altura y la estructura corporal, y eso da un número que no es ni porcentajes ni kilos, y ese número, si está entre 18 y 25, con un término medio de 22, esa es una persona más o menos normal en cuanto al peso. Ahora, si ese número sigue aumentando, cuando pasa más de 30 ya se dice que hay obesidad. Y la indicación quirúrgica es cuando es más de 35 o más de 40 para arriba. Hay distintas categorías donde aparecen la obesidad severa, la obesidad mórbida, la superobesidad, la superobesidad, la triple obesidad. O sea, a medida que vamos aumentando ese número, aumenta también las posibles complicaciones y aumenta la mortalidad del paciente. Claro. Por eso se aparece lo que se llama la cirugía bariátrica, que del griego varos, que es peso, sobrepeso, y otros tratamientos, el tratamiento del sobrepeso, para tratar este pequeño grupo de pacientes, que no es más del 8 o 10% de los pacientes, y que son pasibles de este tratamiento porque tienen una obesidad exagerada. Entonces, cuando uno le realiza el tratamiento convencional de la obesidad, fracasan en un 75% al año y en un 95% a los 5 años. ¿Cuál es el tratamiento convencional de la obesidad? El tratamiento convencional es la dieta, el ejercicio y algunos fármacos que ayudan a disminuir de peso, que fueron variando en los últimos años. Y el tratamiento que todo paciente que tiene unos kilos de más y puede estar dentro de la categoría de obesidad, van al médico nutricionista y entonces le aplican ese método de medidas higiénico-dietéticas, o sea, la dieta, el ejercicio y esos fármacos, y uno baja de peso, haciendo una conducta, ¿no es cierto? Tiene que cambiar la conducta alimentaria. Carlos, Sí. una consulta, digo, si en ese número del porcentaje llega a los 30 o supera los 35, como vos dijiste que necesita una persona para ir a cirugía, digo, ¿es necesaria sí o sí? ¿O entre ese porcentaje que mencionabas anteriormente del número 35, que se da según ese porcentaje que ustedes arman, se puede seguir este tratamiento sin la necesidad directa de ir a cirugía? Sí, el tratamiento es pasible para todos los pacientes. Lo que pasa que una cosa es el paciente que tiene 5 o 10 kilos de más, que puede funcionar muy bien. Ahora, en un paciente de 200 kilos, que yo le hago un tratamiento normal de la obesidad o el tratamiento convencional, generalmente pueden bajar un 10, un 15%. Entonces, que baje 20 kilos y se quede en 180 kilos o 170 kilos, no me soluciona ningún problema. Entonces, por eso aparece esta parte que es otra terapéutica, que es la cirugía de la obesidad, y eso hace que el fracaso del tratamiento médico en estos pacientes
se revierta y se transforme en un éxito, y en un alto porcentaje de los pacientes pueden bajar de peso, y no solamente bajar de peso, sino que mejoran todas las enfermedades asociadas que produce la obesidad. Por eso se llama obesidad mórbida. Mórbida es enfermedad, la obesidad Claro. genera enfermedad. Entonces son pacientes que tienen hipertensión arterial, que tienen el hígado graso, que tienen diabetes, que tienen el colesterol alto, los triglicéridos, y por eso aumenta la mortalidad en estos pacientes. Entonces, con la cirugía bariátrica uno no solamente baja de peso y lo mantiene a largo plazo, sino que mejoran o se curan o controlan todas esas enfermedades asociadas. Antes de la cirugía, antes que la persona llegue al quirófano, tiene un tratamiento previo y un abordaje interdisciplinario, ¿no es cierto? Sí, normalmente estos pacientes son vistos por un equipo interdisciplinario o multidisciplinario, donde actúan los distintos especialistas de todas estas enfermedades que generan obesidad. Entonces, el endocrinólogo, el nutricionista, el psicólogo, el neumonólogo, bueno, todos ellos forman el equipo ese multidisciplinario que trata, diagnostica, evalúa al paciente en el preoperatorio. Y después se charla con el paciente, se le explica las distintas técnicas quirúrgicas, si está dentro de esa categoría para ser operado, y como hay varias técnicas quirúrgicas, en la actualidad hay 5 técnicas quirúrgicas, y si hay 5 quiere decir que ninguna es la ideal, si no haríamos todos una técnica. Cada técnica tiene sus pros y sus contras, entonces el paciente tiene que saber muy bien cuáles son los pros y los contras de cada una de las técnicas, y junto con el equipo multidisciplinario se evalúa cuál es la mejor opción para él. Carlos, y pienso, digo, porque hablabas de este análisis previo a ir a cirugía, porque estamos hablando de personas que, como vos mencionabas, pueden llegar a sufrir de colesterol, de diabetes, de problemas cardiológicos, respiratorios. Digo, ¿cuáles son los riesgos de afrontar una operación en torno a los beneficios que esta misma tiene? Digo, uno piensa, bueno, sí, un tipo de esta cirugía ayuda a esta obesidad mórbida, pero ¿cuál es el riesgo frente a las otras patologías que puede tener ese mismo paciente? Sí, todas estas patologías se pueden manejar con la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica hace descender el porcentaje de todas estas patologías. O sea, supongamos, hipertensión arterial en el 70%. Bueno, después de la cirugía bariátrica es el 20, el 30%. Diabetes en el 80-90%. Bueno, entonces después se baja ese porcentaje en una forma muy importante. Entonces, la cirugía bariátrica hace mejorar todos esos índices o porcentajes de complicaciones. Y la cirugía bariátrica tiene una mortalidad bastante baja. Es más importante la mortalidad que se suscita con las enfermedades asociadas de la obesidad, si uno la compara con la cirugía bariátrica. Entonces mejor operar al paciente, porque si lo dejamos sin operar, esos pacientes se van a morir. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el índice de masa corporal, aumenta la mortalidad. Sí, lógico. Son pacientes que viven 10 a 15 años menos. Son pacientes que tienen 6 a 12 veces más mortalidad que un paciente que no es obeso. Entonces uno tiene que poner en la balanza esas cuestiones como para decidir cuál es la mejor terapéutica. Y pensando, digo, en el común imaginario, ¿no?, de todo el colectivo que piensa en esta situación, hay algo como clave que cuando hacen, por ejemplo, el cinturón gástrico, uno dice, bueno, se le achica el estómago, entonces debe comer menos, no puede tomar, prohibido el alcohol. Digo, ¿cuáles de estos mitos son ciertos a la hora de un paciente enfrentarse a este tipo de cirugías y cuáles son los cuidados que debe tener post cirugía? Sí, esto no es una varita mágica, no es que el paciente tiene que esperar, se hace la cirugía y ya está delgado, no es así. O sea, la cirugía es una parte, supongamos que es un banquito de 3 patas para graficarlo. Una pata es la cirugía,
La otra pata es el ejercicio o actividad física. Y la otra gran pata es el cambio de la conducta alimentaria. Si el paciente no cambia esa conducta alimentaria, no aprende a comer, no aprende a no ingerir los alimentos hipercalóricos, las cosas que se va a tomar un café con un amigo, bueno, se pone Nutrasuit o algo en lugar de azúcar, se cuida con las bebidas colas, las que tienen altas calorías, etcétera. Entonces tiene que cambiar toda esa conducta, manejado por el médico nutricionista que lo va guiando en ese derrotero que es después de la cirugía. Porque una cirugía para operarse de hernia o de vesícula, el paciente va al médico, le hacen los análisis, lo cita, le marca la cirugía, se opera, después viene 1 o 2 consultas y terminó el problema se terminó con la cirugía. En cambio acá el problema empieza después de la cirugía, porque es un largo camino ayudado por todo este equipo multidisciplinario que lo va ayudando y lo va guiando para mejorar todas estas cosas, ¿no es cierto? O sea, no es solamente la cirugía, sino está el nutricionista, el psicólogo, que lo van manejando, lo van guiando a lo largo del posoperatorio, al principio de forma inmediata y luego en el posoperatorio alejado. Doctor, en su experiencia en el Hospital de Clínicas, un hospital público, universitario, ¿cómo podría definir los resultados de todos? ¿Cuántos pacientes operaron ya? Bueno, mire, nosotros empezamos en el Hospital de Clínicas, nosotros fue el primer grupo que hizo cirugía bariátrica acá en Argentina. Lo sé. En el año 1988 empezamos con un programa que se hizo con el Ministerio de Salud y la primera cátedra de cirugía del Hospital de Clínicas y operamos pocos pacientes porque era un tema que lo tomamos un poco como un hobby adicional a la cirugía gastroenterológica que hacíamos nosotros. Y operamos pocos pacientes, digamos, del año 1988 al 98, habremos operado unos 20 pacientes, 30 pacientes. Ahora, del año 98 en adelante, y ya tenemos más o menos 1.700, 1.800 pacientes operados. Pero no en el Hospital de Clínica específicamente, sino después en nuestro centro privado, que es el Centro de Cirugía de la Obesidad, donde ahí desarrollamos a posteriori toda la atención de los pacientes que no asisten al hospital, sino que que tienen los distintos seguros médicos, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, doctor Casalnuovo, le agradecemos muchísimo por su participación, por aclararnos un poco a nosotros y a nuestros oyentes sobre la cirugía bariátrica. Lo vamos a seguir invitando para que nos siga desasnando sobre estos temas tan interesantes. Así que muchísimas gracias por haber participado aquí en Chequeo General. Bueno, gracias a ustedes. Siempre a sus órdenes. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno.